Consejo educativo. Introducción. Un consejo educativo forma parte de un encuentro entre dos o más personas con la intención de buscar alternativas de solución ante distintas problemáticas que están causando inferencia en la educación de uno o varios alumnos. Para ello es necesario tener en cuenta que se necesita de una entrevista que forma parte de los procesos comunicativos. Dichos procesos son muy importantes para lograr desarrollar un buen vocabulario adecuado con la otra persona o grupo de personas. Se emplean de distintas técnicas que van a permitir implementar al momento de plasmar una conversación durante el consejo. A través de la entrevista se da una comunicación oral, se puede obtener información más completa y con mayor facilidad. Significado de consejo educativo. Forma parte de una conversación que permite escuchar y dar estrategias de consejo en cualquier situación en la que la persona se encuentre. Los consejeros escolares están capacitados para ayudar a los alumnos con todo tipo de cosas. Los consejeros pueden ayudar con problemas personales. Están capacitados para hacer lo siguiente: escuchar atentamente, ofrecer apoyo cuando quieran compartir un problema, hablar sobre sus preocupaciones y ayudar a tomar buenas decisiones. Buscan más ayuda si la persona lo requiere. Existe una gran relación entre los procesos de comunicación y la entrevista. Para empezar, hay que tener en cuenta que la entrevista no es un interrogatorio, sino un diálogo con preguntas y respuestas, en las que tanto el entrevistador o entrevistadora tienen claro en sí resolver dudas. Desde este primer momento se da el proceso de la comunicación, porque de esta manera existe un diálogo entre las dos personas. De igual manera, los procesos comunicativos son muy importantes para lograr el desarrollo de un habla o un vocabulario adecuado en cada persona o grupo de personas. Existen dificultades o técnicas que nos permiten implementar al momento de plasmar una conversación. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permiten decodificar el mensaje e interpretarlo de la mejor manera para que de esta manera el emisor pueda entender el mensaje que se transmitió desde un principio por el receptor. Tipos de entrevista. Antes que nada, la entrevista constituye un instrumento de comunicación y una técnica de investigación fundamental en las ciencias humanas. Esta es desarrollada una definición de Ríos 2014. Existen 5 tipos de entrevista. La primera es la entrevista estructurada. El investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular. Prepara, por lo tanto, una gran batería de preguntas que quiere ir coordinando con un guión realizado de forma secuenciada y dirigida. Las entrevistas semiestructuradas. En el investigador, previamente a la entrevista, lleva a cabo un trabajo de planificación de la misma colaboración de un guión que determina aquella información temática que quiere obtener. Esta información, pues, la cita el autor Torrecilla del año 2006. Existen las entrevistas no estructuradas o abiertas. En este tipo de entrevistas no se requiere la realización de ningún tipo de guión previo a la entrevista. La información que se obtiene de ella son los resultados de la construcción simultánea a partir de la respuesta del entrevistado. De igual manera, Ruiz, de 1989 a 1970, habla de una entrevista no estructurada como una entrevista con más profundidad. Sus objetivos son comprender más que explicar, maximizar el significado, alcanzar una respuesta subjetivamente sincera, más que objetivamente verdadera y captar emociones pasando por alto la racionalidad. Por último, tenemos el tipo de entrevista inicial, exploratoria o de diagnóstico. En ella, pues, tiene como objetivo la identificación de aspectos relevantes y características de una situación para poder tener primero una impresión y la visualización de la misma. Las fases del proceso de entrevista de consejo son: en la primera fase de la entrevista educativa, los participantes se saludan y se presentan. El profesor inicia una conversación que es idealmente en el lenguaje estándar.
Se explica la razón y el objetivo de la entrevista. En la segunda fase inicia la conversación y se escucha una conversación activa. En esta etapa el profesional empezará explicando la situación actual del alumno y se dispondrá a ir realizando las preguntas pertinentes a las familias o el alumno. En la tercera fase de congregación de la entrevista, en esta segunda fase de la información, es importante recalcar que es lo que ha sido proporcionado en la segunda fase. Aquí el profesor plasmará las estrategias o propondrá prácticas para conseguir los objetivos acordados en la fase anterior. No se trata de que el profesor diga las estrategias de lo que los otros obedezcan, sino que ellos mismos compartan sus puntos de vista. Ellos mismos deben encontrar las estrategias que les sean convenientes para tener un proceso de solución más continuo en el que ellos se sientan partícipes de esta situación. De igual manera, en esta parte se destacan todos los puntos de vista diversos, tanto opiniones, ideas, propuestas, para llegar a una conclusión conjunta en cuanto a la metodología a explicar desde ese momento. La fase 4 se trata sobre acuerdos. Después de las negociaciones anteriores, en la cuarta fase de la entrevista educativa, el objetivo será concretar las acciones que se seguirán desde ese preciso momento. Es la etapa de acuerdos y al momento en el que todos los participantes en sí llegan a un momento en el que ambos tienen como que la razón y ahí mismo el consejo ha servido. En esta parte también se comprometerán a realizar acciones que sean asignado tanto a la situación que ellos presentan. La última fase es sobre la despedida. En la última etapa de la entrevista educativa se comentarán los últimos aspectos de la misma, se clarificarán posibles dudas, se realizará un breve resumen de la conversación en el que se estructurarán objetivos planteados desde estrategias a aplicar. El profesor como conductor de la entrevista será encargado de dar por finalizada la conversación. Conclusión. Para un profesional que ofrece consejo educativo es muy importante tener una buena comunicación tanto del entrevistado como el del entrevistador. Los procesos comunicativos dependen mucho de la relación emisor-receptor, donde el mensaje sea más accesible a quien lo recibe, para que pueda ser entendido y claro. Si un consejero educativo no percibe bien el mensaje, le será difícil poder ayudar y ofrecer el apoyo adecuado a los alumnos o incluso a solo un alumno. Para concluir, considero que es muy importante seguir las 5 fases de la entrevista y así poder obtener las necesidades en el que la gente requiere ayuda. Al inicio de la entrevista es primordial tener establecido el rapport, ya que esto hará que la persona pueda entrar en el contexto de la confianza.